Vamos a conversar sobre, bueno, el tema del coronavirus, ¿no? Que ha subido hoy día. ¿A cuántos finalmente nos escucharon? Todo a 28. Yo veo que todo es reactivo, ¿no? Nada es proactivo, todo es reactivo. He leído varias columnas internacionales y lo que dicen es que no puedes hacer, justamente lo que le he escuchado hoy al ministro Ceballos es lo que no deberías hacer. Vamos a ir tomando medidas paulatinamente a medida que nos vayamos jodiendo todos. Eso es prácticamente lo que ha dicho Vicente Ceballos. O sea, cuando ya todo el tema colapse, vamos a seguir tomando medidas. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, si hemos tenido la suerte de que no sea en un país de la región donde reventó el tema, sino en un país como China, que si bien tiene una cantidad de población tremenda, en Wuhan y en otras partes del país lo han podido controlar, y lo han podido controlar solamente con una medida, o con una serie de medidas, todas medidas drásticas. Medidas que incluso la población no quería tomar, pero que ahora debe estar agradeciendo por la manera como ha remitido, cómo se ha frenado el tema en China. Pero aquí seguimos, o sea, aquí desde el día de ayer veníamos diciéndole cancelen los vuelos, en horas de la noche cancelan los vuelos. El tema de no, finalmente hay una palabrita clave en este artículo que me he leído el día de ayer bastante largo, de alguna manera distanciamiento social. Ese es un tema fundamental. Italia y España también se han demorado. Italia lo ha hecho error tras error, tras error, tras error, y al final ha tenido que saltar a medidas drásticas. ¿Por qué tenemos que esperar a tener muertos, a tener más infectados, para luego ir a las medidas drásticas? Las medidas drásticas pasan por justamente el distanciamiento social. No aglomerarte, o sea, la decisión que no tomas ahora y la tomas, como ha dicho el ministro Ceballos, paulatinamente, son horas y días que le entregas al coronavirus para que se propague, se propague y se propague. El tema, por ejemplo, de los vuelos son medidas de contención, no son medidas de mitigación. El tema del distanciamiento social y las cuarentenas, los aislamientos, sí son medidas de contención y mitigación. Esas son medidas de mitigación. Contención ya no tiene sentido, ya llegaste tarde. Entonces, siempre el gobierno lo que nos ha demostrado es que llega tarde a las decisiones. Las decisiones de cerrar los aeropuertos. Primero fue solamente los viajes desde tales y tales países. Ahora son todos los vuelos. O sea, primero fue el aislamiento de los que llegan de esos países. Ahora es la cancelación de esos vuelos. Ahora es la cancelación de todos los vuelos de todo el continente. O sea, todo es paulatino. ¿Y qué significa tomar medidas paulatinas? Hacer que el coronavirus siga aumentando, que la propagación siga aumentando, con el riesgo de que nuestro sistema de salud colapse. O sea, si la información está ahí, viejo. Y yo veo la verdad de Silú León, la verdad, tengo una pésima experiencia. Siempre ahí en el gobierno haciendo gestiones. Ahora es la encargada, la vocera. Mamarracho, pues, el trabajo que ha hecho anteriormente en el Ministerio de Educación, en lo que fue el tema de la COPAL, en los temas panamericanos, y ahí presente con el cerquillito ahí justito para seguir hablando las porquerías y las tonterías que nos habla este gobierno. Pero es que es un nivel de estupidez que se tome medidas paulatinas y no se tomen las medidas que ya tomaron otros países con los resultados que conocemos. Pero si están en las columnas, por favor, de Wall Street Journal, yo no sé si nuestras autoridades no leen o no tienen un grupo de personas que les pasan la información, que además está convalidada con datos científicos. Entonces, aquí hay que tomar las medidas drásticas todas de una vez. Luego, hay una realidad que se ha demostrado en todos los países con el coronavirus, la diferencia entre los casos oficiales y los casos reales. O sea, si estamos hablando de 28 acá, 29, Kerly. 28, si estamos hablando de 28, lo más probable es que estemos en la cifra entre 300, 400 o 500, de 500 a 1000. Eso se ha demostrado en todas las gráficas con datos científicos de lo que ha sido China, Italia, etcétera. La diferencia absoluta entre los datos oficiales y los datos reales. Es más, en China queda demostrado que cuando el gobierno oficialmente daba una cantidad de infectados, la cifra ya era menor por las medidas que se habían tomado. Pero aquí en nuestro país nada de eso. O sea, nada de eso. Yo la verdad, asustadísimo con este tema tarde también, ¿no? Ayer decíamos hoy que hay una coordinadora, que haya una sola voz que hable, y ahora vemos a 5 ministros y a la señorita de Silú León. La verdad, la cosa se va a empeorar, y con la reacción del gobierno es entendible, pues, que veamos estas situaciones de pánico en los supermercados, que la verdad también es una vergüenza. Pero bueno. Y también la incapacidad de las propias personas, ¿no? De autoaislarse. ¿No? De decir, bueno, yo llegaba acá y me autoaíslo. No, me sale mi examen de coronavirus negativo y creo que puedo hacer todo normal. Y ahí te tiene que llamar el MINSA para mandarte a tu casa. O sea, ya es un nivel de estupidez masiva.